rendirnos. Una vida rendida a Dios. Entonces, ¿por qué no oramos primero? ¿Qué les parece? Señor, te damos gracias por esta tarde que nos has traído aquí. Nos has dado este espacio para congregarnos. Gracias, Señor, por tu provisión. Y, Señor, gracias te damos por tu palabra y, lo que tú nos vas a enseñar esta tarde, Señor. Señor, te ponemos este tiempo en tus manos. Nos rendimos a tu voluntad, a lo que tú quieres hacer. Entonces, Señor, ayúdanos a ser receptivos y tener esos oídos a oír lo que tu Espíritu nos quiere decir. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, si están tomando notas, lo primero que queremos ver aquí es que Jacob lucha con Dios. Esto lo vemos en verso 22 al 26. Mira, y siguen conmigo. En verso 22 dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Eso es algo normalmente que se haría en la noche. No en la noche, en el día, porque es peligroso. Cruzó un río, cruzó su familia. Entonces Jacob en su mente no está pensando realmente en una manera muy inteligente, porque es una mala decisión, poniendo a su familia en riesgo. Pero yo me imagino que esa noche no pudo dormir muy bien. Entonces toma a su familia, sus siervos, sus animales y cruzan el Jaboc, aquí dice. Pero de repente, fíjense, en verso 24, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Entonces imagínense, Jacob solo, con miedo, en lo oscuro, preocupado, pensando que esto ya puede ser el fin. Imagínense el estrés y de repente, ¡pum!, se encuentra en una lucha. Literalmente, una lucha. Luchando con Dios. Dice varón aquí, pero eso no fue cualquier varón que luchó con Jacob. Él luchó con Dios. Eso no es la primera vez que Dios se manifiesta en esta manera. ¿Se recuerdan? Abraham cenó o comió con 2 ángeles y con el Señor. Entonces pero quiero que se fijen algo. ¿Quién inició esta lucha? Dios lo inició. Dice, luchó con él un varón. Jacob solo quiere sobrevivir otro día, pero Dios es el que quiere algo de él. Y aquí me encanta esto. Dios, Él está cuidando a su hijo, quiere algo de él. Todavía está formando el carácter de su hijo. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de Jacob y quiere de nosotros? Pues lo que quiere Dios en su gran gracia, desea quitar nuestra orgullosa autosuficiencia. Eso es lo que Él quiere. Quiere quitar su orgullo, quiere quitar su independencia. Y eso es lo que el Señor, en su paciencia, en su gracia, desea de cada persona aquí. Eso es lo que Jacob necesitaba, eso es lo que todos nosotros necesitamos. No podemos venir a Dios confiando en nosotros mismos. Es un principio muy importante. No, Dios quiere total confianza en Él, creer en su Hijo, creer en lo que la Biblia dice de su Hijo, todo lo que dice, creer en lo que dice la palabra de lo que hizo Dios por nosotros. Y ahí es donde comienza. Tenemos que morir nosotros mismos primero, tenemos que rendirnos. Y ahí comienza. Y es una buena pregunta esta tarde. ¿Tú has llegado a ese punto en tu vida? ¿Tú has llegado a este punto en tu vida cuando que te has rendido a Dios? Si es la respuesta sí, gloria a Dios. Pero tal vez hay alguien aquí que no se ha rendido su vida y sigue luchando, sigue peleando lo que Dios quiere hacer. Porque realmente, y muchos caen en una trampa del engaño. Pues yo sí sé la Biblia, yo creo en Dios, creo en Cristo. Pero ¿saben qué? Dios, Él no se impresiona, Él no está impresionado con
conocimiento. Okay? Y sí es posible que muchos conocen de Dios, saben acerca de Dios, saben acerca de su palabra, pero sin rendirse su vida, sin compromiso al Señor, sin un deseo de cambiar. Y eso es un lugar muy peligroso. Y por eso les hice la pregunta, tal vez eres esa persona luchando con Dios hoy. Y tú tienes que saber que Dios te ama. Tienes que saber que Él te quiere quebrantar, porque es lo que necesitamos. Él te quiere llevar a ese lugar cuando podemos decir, y fíjense lo que dice Gálatas. Noten Gálatas 2:20. Dios quiere llevarnos a un lugar cuando podemos decirle, como aquí dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Dios en su gran amor viene y quiere romper ese orgullo, tu independencia. Y Él lo va a hacer en cualquier manera que Él quiera hacerlo. Y eso tenemos que entender. Él quiere salvarnos. Y Jacob regresó en lucha. Digo, ok, ¿quieres luchar? Ok, vamos a luchar. Estaba determinado. Pero él está luchando para mantener su manera. Y así es el pecado. El pecado quiere agarrarse, no quiere soltarse. Cuando tú quieres arrepentirte, tu carne todavía, es que tu carne le gusta el pecado. Y tu carne quiere detenerse del pecado. Tu carne le gusta. Y por eso necesitamos a Dios, exactamente por esa razón. Primero, para que nos perdone del pecado, pero también para que nos dé poder de librarnos del poder del pecado, del poder de la carne. Y solo Dios lo puede hacer. Pero estamos hablando de victoria a través de redención. Es la única manera. Dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borradas vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces ríndense hoy si nunca lo han hecho. Y también aprendemos algo más de Dios. Fíjense, noten esto, Dios en su gran misericordia refrena su mano. Él podría aplastar a este hombre sin problemas. Pero quiero que vean esto, en su misericordia Él refrena su mano. Fíjense en verso 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en él el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Me encanta esto. Dios solo lo tocó su cadera, y dice, descoyuntó el muslo. Con su dedo, todo es necesario. Entonces, él refrena su mano. Imagínense lo que podría hacer con este hombre. Es nada, para Dios es nada. Pero vemos misericordia aquí. Él desea llevarnos a un punto de rendición, pero no con absolutamente usando todo su poder, ¿verdad? Para que nos sometemos. No, Él lo hace para que tú y yo podamos responder y que tú y yo tengamos un deseo para Él. Entonces Él va a usar cualquier manera para quebrantarnos. Lo va a hacer. Algunos es una enfermedad. Algunos es perder tu casa, perder tus hijos, no sé. Pero lo que sí vemos es misericordia. Y tal vez puede estar pensando, pues eso no es justo. Dios contra Jacob. Y luego Dios lo toca. Eso es una lucha, una pelea justa. ¿Pero qué crees? ¿Saben qué? Dios no juega con nuestras reglas. Como les dije, Él nunca pierde. Y a veces el hombre está ciego y está luchando con Dios pensando que su voluntad sigue queriendo seguir en sus planes, en seguir su voluntad. Y es en vano cuando Dios quiere hacer algo más y primero quiere salvar.
y luego nos quiere formar y usar. La voluntad de Dios se va a hacer y Él es soberano. Y a veces no nos gusta. No creo que se sintió esto muy rico a Jacob cuando Dios lo tocó, pero fue necesario. Dios nunca ha tocado tu vida de esta manera. De repente, ¡pum!, todo cambia. Dios te tocó. Y tal vez fue doloroso, pero fue necesario. Y agarró tu atención. Fuiste quebrantado. Y yo no digo porque sucede eso en tu vida, ok, entonces seguramente tú estás fuera de la voluntad de Dios. Yo no puedo decir esto porque cómo trabaja Dios es más grande que yo puedo comprender. Pero sí te puedo decir con total confianza, es que Dios usa esas cosas, esos quebrantamientos, porque nos quiere traer a su Hijo. Y también lo usa para formar el carácter, para que haga madurez, para que podamos crecer en fe, crecer en paciencia, en amor. Eso sin duda, porque la Biblia lo dice. Y también yo personalmente lo he experimentado. Dios me quebrantó. Y lo usó Dios eso para traerme a su Hijo, para que pueda confiar en Jesucristo y recibirlo como mi Señor y Salvador. Entonces Dios en su gran gracia, en su gran misericordia, está quebrantando a Jacob. Y lo está luchando porque es necesario que sea quebrantado. Noten esto. Se requiere quebrantamiento espiritual. Puede haber conocimiento de la palabra, creo en Dios, pero nunca han llegado a un punto en tu vida que ha sido quebrantado. Fíjense, todo lo que está pasando aquí es algo positivo. No es algo triste aquí, es algo muy positivo en la vida de Jacob. El Señor está luchando con él porque tiene que ser quebrantado, llegando a ese lugar de quebrantamiento, porque ahí es donde comienza. Una vez que el hombre es quebrantado, ahora Dios puede hacer su obra en él, pero no hasta que eso pasa. Jesús enseñó esto. De hecho, en el Sermón del Monte, su primer punto lo enseña. En la primer bienaventuranza, si quieren notarlo, en Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, y fíjense esta palabra aquí, pobre. Eso no se refiere en pobre en finanzas, no tiene nada que ver con dinero. Lo que tiene que ver sí, tiene el sentido de estar en bancarrota, pero en bancarrota en espíritu, ¿ves? Pobres en espíritu, quebrantado. No tengo recursos. Eso requiere humildad. Cuando el hombre es quebrantado y se humilla delante de Dios, es pobre en espíritu. Y ahí comienza. Así comienza una relación con Dios. Es una lección muy clara. Tenemos que llegar a este lugar que reconocemos que estamos en bancarrota. Yo no tengo nada que yo pueda ofrecer a Dios. Nada, absolutamente nada. Para acercarme a Dios necesito a Jesucristo. Para salvación necesito a Dios, a Jesucristo. Eso es muy importante. El religioso viene con sus recursos, se mantiene con sus recursos, porque no ha sido quebrantado. No es una persona pobre en espíritu. Entonces, en esta lucha, no es que Dios solo quiere quebrantarte, te quiere salvar. Él te quiere dar vida. Pero tienes que llegar a ese punto en tu vida cuando realmente estás quebrantado, en bancarrota. No tienes otro lugar donde puedes ir y vas a tener un deseo. Si es una fe que te salva, vas a tener un deseo para el Hijo, a Jesucristo.
Recuérdense, Dios es fuerte, nosotros somos débiles y tenemos que reconocer esto. El mundo enseña algo muy diferente, que no, tú puedes, tú sí puedes, ¿verdad? Trabaja duro y tú puedes avanzar. Eso es lo que el mundo nos enseña. Pero en lo espiritual es lo opuesto. Es el débil, el que reconoce que es débil, el que reconoce que no tiene recursos espirituales. Es esa persona que recibe las riquezas. Entonces, reconociendo debilidad, reconociendo estoy en bancarrota, hay victoria en eso, porque ponemos fe en Jesucristo. Por eso es la razón que Pablo pudo decir esto. En 2 Corintios 12, 9 y 10 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y gloria a Dios por esto, porque es Cristo en nosotros. Es tontería pensar que en tu fuerza, en tu inteligencia, en tus habilidades puedes venir a Dios. No, requiere quebrantamiento. Entonces, lo que está sucediendo en la vida de Jacob, él lo reconoce. Él reconoce que él no tiene nada. Él no tiene defensas contra Esaú. Él ya no tiene un truco, una decepción para engañar a Esaú. Nadie lo puede ayudar, solo Dios. Él llegó al punto, está en el punto de su vida que él reconoce que todo ese tiempo yo he estado peleando con Dios. Yo he estado luchando con Dios. ¿Tú has llegado a ese punto en tu vida? Yo les podría, no tenemos el tiempo, pero yo me recuerdo ese día que de repente no tengo nada que ofrecer a Dios. Si yo quiero acercarme a Dios, la única manera va a ser arrepentirme y recibir a Cristo. Es la única manera. Y reconocí en su gracia, en su misericordia, pude ver, estuve luchando con Dios todos estos años y fui quebrantado. Y les pregunto, ¿tú has experimentado eso? ¿Tú has llegado a ese punto en tu vida? ¿Que has reconocido que has estado peleando con Dios? Algunos tienen que rendirse hoy. 1 de diciembre de 2019 puede ser el día que te rendiste al Señor. Y fíjense, continuando en verso 26, esta lucha ya está llegando a su fin y dijo, déjame porque raya el alba. Dios le dijo a Jacob, déjame. Si esto era de Dios, ¿por qué no se puede escapar? El problema no es que él no se puede escapar. Recuérdense, él quiere llevar a Jacob al final de su vida, al fin de él mismo. Él quiere que Jacob lo desea. No te vayas, Señor. Eso es lo que el Señor quiere. De Jacob, de nosotros. Y dice, déjame. ¿Y qué hace Jacob? Sí, vete, ya me lastimaste, por favor déjame en paz. No dice eso. Me encanta la respuesta de Jacob. Fíjense en verso 26. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Entonces él aprendió de quién estaba resistiendo y quiere bendición. Entonces el sol ya va a subir y Jacob se agarró fuerte a Dios. Ya no está luchando en su fuerza. Él ya fue quebrantado físicamente, pero se agarró fuerte. Él ya es un hombre cojo, débil. Y lo único que él puede hacer es agarrarse al Señor. ¿Qué lección para nosotros? El débil, lo único que puede hacer es agarrarse al Señor. Y el mundo nos hace burla. Oh, la iglesia es para los débiles. Y digo, ¿ya? Pues, ¿qué es tu problema? Sí, es para los débiles. Pero algunos no lo reconocen.
No, qué bonito es si te funciona para ti. Y qué triste. Ese es el orgullo. Pero digo, eso es algo positivo pasando en la vida de Jacob. Muy positivo. En el libro de Oseas, nótenlo, fíjense, aquí tenemos un comentario acerca de lo que está sucediendo aquí en la vida de Jacob. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. Entonces, Oseas hace una comparación cuando Jacob agarró el calcañar de su hermano, ¿verdad? Y luego también, fíjense, cuando luchó con el ángel, cuando luchó. Pero también dice aquí un detalle, también está llorando. Ese es un detalle que no se ve en Génesis, pero aquí lo vemos. Entonces, pueden imaginar esta lucha. Ya un hombre quebrantado, débil, agarrando, no quiere soltarlo, está llorando, está clamando al Señor. Ha llegado a ese punto a Jacob. Es muy positivo. Orando. Y Dios lo contestó. Dios contestó su oración porque fue una oración genuina, fe genuina. Y Dios respondió. Entonces él llegó a ese lugar de quebrantamiento y encontró victoria. Espero que si se recuerdan algo este día, que no va a haber victoria sin rendición. Es imposible. Ese es el camino para venir a Dios. Humildad, quebrantamiento, fe en Dios. No te voy a soltar. Y eso es lo que yo hago. Agarro la cruz diario y no voy a soltar a Jesucristo. Pase lo que pase. Entonces somos victoriosos cuando nos rendimos. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, somos victoriosos. ¿Cómo ves esta ilustración? ¿Tú ves a Jacob como un ¿cómo dice? Loser? Un hombre loser que él perdió. ¿Cómo ves esto? ¿O lo ves como el victorioso aquí? Si lo ves como él perdió, no has entendido mi punto, porque él es victorioso. Él se rindió a Dios. Es una ilustración de fe de un hombre quebrantado. Jacob ha luchado toda su vida. Luchó con su padre Isaac, luchó con su hermano, luchó con su tío Labán, con sus esposas y con Dios mismo. Y ahora por fin él puede verse a sí mismo como él es. Entonces es otro punto que quiero que noten. Jacob se encuentra a sí mismo. En verso 27 al 32. Fíjense, en verso 27 dice, y ese es Dios hablando a Jacob. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Pregunta interesante. ¿Cuál es tu nombre? En el contexto de la Biblia, respondiendo a esto, revela tu carácter. ¿Okay? Los nombres son significantes. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Eso va a revelar tu identidad, lo profundo de tu carácter, eso es lo que eres. Entonces Dios te pregunta, ¿cuál es tu nombre? Él responde, Jacob. Tal vez, no sé, no dice, pero creo que respondió con un poco de vergüenza. Pues sí, soy Jacob, el engañador. Viví esta vida de engaño. Usé mi inteligencia. Fui un hombre astuto y soy un engañador. Entonces lo tiene que decirlo. Entonces, en la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Dios quiere confesión, reconocer. Eso es lo que soy. ¿Cuál es tu nombre? Confesar, soy pecador.
No, no justificar el pecado. No justificar pecado en tu vida, no defenderte, no hacer excusas por lo que hiciste o lo que pensaste. Pues tienes que entender, solo soy humano. Esa es la excusa más popular que se escucha cuando alguien defiende sus acciones pecaminosas. Pues solo, sí, soy humano. Eso no muestra evidencia de quebrantamiento. Eso no refleja una actitud de humildad y de confesión bíblica. Tal vez confesión como lo dice el mundo, pero confesión bíblica seguramente no es así. Porque no hacemos excusas. Es la culpa de ellos. Yo respondí, y sí, fui grosero, porque mira lo que me hicieron. Y hay excusas y excusas. En mi casa, eso es un tema regular con mis hijos. Dice, papi, pero él hizo, o ella. Y le tengo que decir, no, time out. Tratamos con cada uno individualmente. Porque eso viene natural. Hacemos excusas. Y si hacemos excusas, nunca va a haber confesión. Y es importante, porque si no hay confesión, no puede haber comunión con Dios. No puede haber una relación con Él. Entonces, ¿qué significa confesar? Es más de admitirlo. Ok, lo admito. Sí, yo robé el remote, yo me lo robé. Ahí les va. Pero se puede admitirlo, pero sin tristeza, sin quebrantamiento. Como los presos que están en la cárcel. Lo dicen, ok, sí, yo lo hice. Yo me robé ese coche. Y el juez, ok, vamos a la cárcel. Pero si no hay tristeza, si no hay nada de quebrantamiento, arrepentimiento, ya no quiero hacer esto. Eso no es confesión. Porque la definición bíblica de confesión incluye tristeza y incluye un deseo a cambiar. Muy importante esto. Porque es muy posible confesar fe, profesar fe en Cristo. Sí, yo lo creo. Yo creo en Dios. Pero sin nunca tener intención de realmente seguirlo. Sin nunca rendirme a Él. Es puro palabra. Santiago 2, lo estamos estudiando, lo dice muy claro. Ese tipo de fe no sirve. Ese tipo de fe que solo dice, yo creo, pero no hay evidencia de esa fe, no es una fe genuina, no salva, es una fe muerta, dice la palabra. Yo fui creado en una casa religiosa, creyendo que realmente el enfoque no era en mis acciones, lo importante es que vaya a misa y que vaya cada cuando y confesar con el sacerdote. Así me enseñaron a mí. Entonces, pero no tenía nada de tristeza por mi pecado. Solo fui para cumplir lo que decía mi mami. Tienes que ir a confesar, Danny. Ok. Pero no quise ir. No quise ir. Pero hice las acciones requeridas. Porque yendo a la confesión, mi corazón no estaba quebrantado. Yo ya estaba pensando ¿a quién voy a marcar? ¿Dónde está el party el sábado? ¿Quién va a comprar el keg? Y tú ya sabes cómo va eso. Es como una licencia a pecar. Me sentía bien porque cumplí esto. Y luego es un ciclo. No hay cambio. Decía, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero nunca hubo un quebrantamiento. Hasta más tarde, cuando Dios me rescató. Eso les digo, eso es mi testimonio personal. Era un hombre religioso, pero nunca tenía el deseo de cambiar. Cumplí los requisitos, pero nadie me iba a decir que no hagas esto, porque yo estaba contento en mi vida. Estamos hablando de confesión bíblica y puse unos puntos, porque creo que es muy importante entender esto. Confesión bíblica. Primero, es estar de acuerdo con Dios.
¿Dios llama a esto pecado? Ok, yo estoy en acuerdo con Él, porque Él es Dios. ¿Te gusta o no? No importa. Estoy en acuerdo con Dios. Eso comienza ahí. También comienza con una actitud de rendición. Eso es lo que estamos viendo en la vida de Jacob. Una vida rendida a Dios. Mi voluntad lo rindo. Un corazón contrito, un corazón roto. El pecado rompe el corazón de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debería romper nuestro corazón. Si eres cristiano, el pecado debe romper tu corazón. También dolor genuino por tu pecado. Un deseo de cambio seguido con acción. Arrepentimiento. Eso es cambiar tu mente. No nomás, oh sí, lo admito. No. Cambio mi mente y eso voy a hacer diferente. Con la gracia, con el poder de Dios que me va a ayudar. Eso es confesión bíblica, arrepentimiento. Y Jacob confesó, soy Jacob. ¿Has confesado? ¿Puedes decir que verdaderamente has confesado a Dios? Y la confesión de Jacob, vemos gracia en esto. Y marcó un nuevo comienzo para este varón. Un nuevo comienzo. Fíjense, en verso 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Victorioso Jacob. Quebrantado, humillado. Un hombre de fe, rendido a Dios, victorioso. Entonces eso comenzó un nuevo comienzo. Y eso es la esperanza que tenemos nosotros. Y le dio un nuevo nombre, interesante. Ya no es Jacob, es Israel. Ya no es el engañador. Ya no es tú pon el blank. Ya no es diferente. Ahora es Israel, que significa Dios gobierna, Dios prevalece. Dios está obrando en este hombre. Y Dios es el que lo va a guiarlo y formarlo. Entonces este nombre nuevo indica una nueva vida. Ese nuevo nombre es el premio de esa victoria. Soy Israel. Y qué testimonio. Qué testimonio. Luché toda mi vida. Pero quiero a Cristo. Ya no quiero luchar. Reconozco que lo necesito. Que soy débil. Y es una transformación que está pasando en su vida. Para nosotros, tal vez no te van a dar un nuevo nombre. Pero en Cristo somos nuevos. Porque eso es lo que dice. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es el nuevo comienzo para el cristiano. El hombre Jacob sigue. No significa esto que Jacob ya nunca va a fallar. Igualmente, cuando venimos a Cristo no significa que ya no somos pecadores, pero es a través de fe en Cristo tenemos el poder. Ya el poder de que el pecado domina mi vida, el pecado ya no tiene ese poder, porque Dios mora en mi corazón y me da victoria. Viene tentación, somos tentados todos los días, y en Cristo tengo poder para vencer. Somos nuevas criaturas. Y dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando luchas con Dios, la única manera que vas a ganar es tienes que perder. Ok, me rindo a Dios. Y somos victoriosos. Así es como Él prevaleció, aquí dice.
Y dice en verso 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Fíjense, Dios no le dijo su nombre. Jacob sabe quién es. Y bendición, qué gracia. Verso 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada de mi alma. Entonces es un nuevo comienzo para él, un nuevo nombre. Y también después de luchar tiene un nuevo caminar, físicamente, un nuevo caminar, pero tomamos igual esto, lección espiritual, un nuevo camino. Fíjense, un nuevo nombre y un nuevo caminar no se pueden separar. Somos nuevas criaturas, se va a mostrar una nueva manera de vivir. ¿Sí me siguen? Nuevo nombre, nueva forma de caminar. El Danny viejo y el Danny nuevo en Cristo. Se ve muy diferente mi caminar. Dice en verso 31, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera, su nuevo caminar. Cojeaba, dice. Y verso 32, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces, cuando Dios lo tocó, aquí hay otro detalle. Algo sucedió sobrenatural. Se encogió el muslo físicamente. Y luego su nuevo caminar ya tiene un cojo, pero está bien. Es un nuevo comienzo. ¿Verdad? Tal vez tiene un poco de dolor. Pero ¿sabes qué? Esto nuevo caminar, Él nunca se va a olvidar de esto. Qué gracia, qué misericordia. Él no se quejó. Dios, eso fue necesario. Gracias por tocarme aquí el muslo. Y eso así es. Cuando algo sucede en tu vida, sea cáncer, sea un choque, gracias Señor, porque por fin te he visto. Y quiero de tu gracia. Sálvame. Eso es lo que está pasando en la vida de Jacob. Y algunos ven esto no es una bendición. Ya es un hombre cojo. ¿Cómo esto fue una bendición? Pero si lo vemos con los ojos espirituales, vemos, fue un hombre bendecido. Recibió gracia, recibió misericordia. Ahora ya se va a recordar, ya no soy ese hombre que manipula las cosas, tramposo, engañoso. Él ya no es Jacob, él es Israel, gobernado por Dios. Y ese es un proceso. Dios lo trajo en este proceso largo. Y llegó a ese punto de humildad. Son gran lecciones aquí espiritual que la palabra nos enseña. Victoria a través de la rendición. A través de su quebrantamiento vino bendición. ¿Okay? No fue por su fuerza, obviamente él no pudo. No fue por su intelecto, por su sabiduría, sus habilidades. Por eso es lo que se necesita. Tal vez te sientes así tú también, débil. Soy pecador, fallo en lo que hago. Yo no puedo vivir la vida del cristiano. Pues te quiero animar porque no depende de nuestra fuerza. ¿Ves? Comienza reconociendo nuestra debilidad. Y así nos pone la atención, no en nosotros mismos, porque muchos se desaniman. He tratado de ser cristiano. Y digo, ¿cómo? Explícame. Es que he tratado de ser cristiano, pero no puedo. Entonces hay algo que no he entendido, porque todavía piensas que se trata de nuestra fuerza. Y no se trata de eso. No se trata de rendir. Soy débil. Yo no puedo seguir a Cristo en mis fuerzas. Imposible. ¿Cómo voy a guardar la palabra en mi fuerza? Cuando mi fuerza de mi carne quiere hacer algo a lo contrario. No. Cuando me rindo al Señor y recibo su gracia, recibo su espíritu, recibo poder, tengo su palabra, eso es lo que me está formando y transformando.
obediencia y fe crece. Es un proceso. Si tú estás luchando con Dios, ríndete hoy. Y si te ha tocado, acéptalo y glorifícalo. Alaba su nombre. No te enojes con Dios. Podemos, cuando Dios quiere agarrar la atención y algo cambia en tu vida, podemos enojarnos. Pero piensa lo que estamos viendo aquí. Es que no, Dios te quiere llevar a ese punto de rendición.